La espera fue larga, pero aquí estamos en el archivo Sigma número 100, y qué mejor forma de conmemorarlo que ahondando en el lore cybertroniano para darle un vistazo a la historia de uno de los Autobots más antiguos que existen. El historiador de Cybertron, el guardián de Vector Sigma, el mentor de Optimus Prime, Alpha Crayon. Alpha Crayon fue un personaje creado para la serie animada original de los Transformers. Fue presentado en el episodio de 1985, Hacia la búsqueda por Alpha Crayon, un viejo Autobot sabio y enigmático el cual tenía una misteriosa conexión con Optimus Prime, pasó a desempeñar un papel clave en algunos de los episodios más importantes del programa durante las siguientes 2 temporadas, los cuales gradualmente explicaron su historia. Conocido en su juventud como A3, Alpha Crayon fue uno de los miembros de la primera generación de Cybertronianos creados hace 12 millones de años, quienes lideraron la rebelión de los Autobots contra sus malvados opresores extraterrestres, los Quintessons. Millones de años después, cuando la guerra con los Decepticons apenas comenzaba, reconstruyó a 2 jóvenes robots heridos, Orion Pax y Ariel, en unos de los primeros de una nueva generación de Autobots listos para la batalla, recreándolos como Optimus Prime y Elita One. Después de que Optimus dejó Cybertron, Crayon sirvió como asesor de Elita, mientras ella lideraba su propia guerra en contra de los Decepticons que aún estaban en el planeta. Los 3 se reunieron finalmente en el presente cuando Elita fue capturada por los Decepticons y Optimus regresó para rescatarla, y la llevó a Alpha Crayon para repararla. Alpha Crayon era el guardián de la llave de activación de la megacomputadora Vector Sigma, pero después de que los Decepticons le robaran la llave, entregó su vida para otorgarle a los Autobots acceso al poder de Vector Sigma, fusionándose con la computadora y usando su fuerza vital para ponerla en funcionamiento. Pero aunque Alpha Crayon ya no estaba, en futuros episodios Optimus Prime usaría la mística matriz de liderazgo para comunicarse con su espíritu en momentos de necesidad. El fantasma de Crayon también aparecería en la serie secuela exclusiva de Japón de 1987, Transformers, Los Headmasters, en donde guió a Optimus Prime en un viaje a través de las profundidades de Cybertron y ayudando a revitalizar la matriz después de que sus energías se agotaran. Como un personaje original creado para la caricatura, Alpha Crayon no estuvo representado en la línea de juguetes de Transformers, de hecho, él jamás se transformó en todo el programa, pero, aún así, fue probablemente el personaje más importante inventado para la serie, y en el siglo XXI, nuevas encarnaciones de Alpha Crayon han aparecido en cada iteración principal de la marca de Transformers. Después de una breve mención en la serie animada de 2001, Nueva Generación. Fuimos creados precisamente al mismo tiempo en Cybertron por el gran Autobot Alpha Crayon. La mayoría de las apariciones de Alpha Crayon en la década de los 2000 fueron en cómics. Las historias de Dreamwave profundizaron el alcance de su conexión con Vector Sigma, estableciendo que él era el guardián de la vasta base de datos de la historia cybertroniana que contenía la computadora. Los cómics de Transformers Universe y Cybertron, mientras tanto, lo vincularon al dios creador de los Transformers, Primus, cuya voluntad servía reuniendo y asesorando a los Transformers de todo el multiverso para combatir las fuerzas del malvado hermano de Primus, el devorador de mundos, Unicron. Alpha Crayon regresaría a las pantallas de televisión en 2009, en la caricatura de Transformers Animated, en la que fue miembro del Alto Consejo Autobot, y se enfrentó al arrogante líder de los Autobots, Sentinel Prime. El primer producto de Alpha Crayon fue una figura PVC no transformable, lanzada como parte de la línea de Super Collection Figure exclusiva de Japón en 2002. Un repintado de la figura de Beast Machine Snarl, el cual se transformaba en un león, fue maqueteado como una propuesta exclusiva para la convención de BotCon en esta época con el fin de vincularlo con la aparición del personaje en el cómic de Universe, pero nunca entró en producción. Finalmente, el primer Alpha Crayon verdaderamente transformable se lanzó exclusivamente en la BotCon de 2007, una versión remoldeada y recoloreada del juguete de Vector Prime de Transformers Cybertron, el cual se transformaba en una nave espacial cybertroniana. Aunque fue vendido como un Alpha Crayon normal, al año siguiente, el cómic del club de coleccionistas de Transformers reveló que en realidad era una versión malvada de Crayon del universo espejo de Shattered Glass, el cual había sido exiliado de su dimensión natal por su malvado Optimus Prime y había planeado regresar a su hogar y vengarse. El lugar de Alpha Crayon en la historia de Transformers experimentó una reinvención significativa en la década del 2010 con la introducción de la continuidad alineada, una visión unificada del lore de Transformers que dio forma a la dirección de la franquicia durante gran parte de la siguiente década.
Este proyecto multimedia combinó ideas de la caricatura original y los cómics de la década del 2000, para establecer una visión moderna definitiva del personaje. En este universo, como se presentó en la novela de 2010, Transformers Exodus, Alpha Trion fue uno de los legendarios 13 Primes, los primeros cybertronianos creados por Primus en el pasado primordial. El tercero del grupo en ser creado, Trion era el guardián del pacto de Primus, un registro místico de la historia cybertroniana, tanto pasada como futura, y la pluma, con la que añadía cosas al libro a lo largo de los siglos. Aunque la mayoría de sus hermanos eventualmente abandonarían Cybertron, Alpha Trion permaneció en el planeta para velar por la raza cybertroniana, convirtiéndose eventualmente en el archivista maestro del Salón de Registros de Ayacom, en donde sirvió como mentor de Orion Pax y se aseguró que se convirtiera en Optimus Prime. Esta versión de Trion apareció en la serie animada de Transformers Prime, en la que envió muchas reliquias poderosas almacenadas en el Salón de Registros a la Tierra para que Optimus pudiera usarlas para salvar al planeta de los Decepticons, y fue el narrador de la guía de 2013, The Covenant of Primus, detallando la historia de la continuidad alineada desde su perspectiva. Tras su establecimiento en la continuidad alineada, la historia de los 13 Primes se ha convertido en una piedra angular en el lore de Transformers y en parte de prácticamente todas las series posteriores, con cada una dándole su propio giro a los personajes y su historia básica de diferentes maneras. Por ejemplo, en la versión de la historia contada en los cómics publicados por IDW, Alpha Trion era una versión más excéntrica y egocéntrica del personaje, la cual fue presentada en 2010, trabajando en conjunto con el gigante Autobot Metroplex para curar a un Cybertron dañado por la guerra. Años después, se reuniría con los Autobots en la Tierra, en donde su verdadera naturaleza como Prime y fundador de la sociedad cybertroniana salió a la luz, mientras las amenazas de aquellos días antiguos regresaban para amenazar a los Transformers del presente. En 2016, se lanzó un nuevo juguete de Alpha Trion en la línea de juguetes de Titans Return, el cual, en referencia a las contribuciones de Botcon a la historia del personaje, era un cambiador triple que se transformaba en una nave espacial y un león. La cabeza del juguete se desconectaba y se transformaba en el pequeño Titan Master Sovereign. Esta característica se incorporó a las historietas de IDW en un evento crossover especial, en el que Trion fue tomado por Sovereign, quien era un sirviente del malvado Onyx Prime, y estaba dispuesto a allanar el camino para el regreso de su amo. Aunque Alpha Trion sobrevivió a esta experiencia, finalmente fue asesinado por Onyx para evitar que el viejo robot revelara sus secretos. En 2018, el personaje hizo una aparición en la caricatura de Transformers Cyberverse, como un miembro del Alto Consejo Autobot, el cual fue fatalmente herido por Megatron al principio de la guerra, y quien pasó la matriz de liderazgo a Optimus Prime antes de morir. Esto fue seguido con el lanzamiento de una figura de él en la línea de juguetes de Cyberverse en 2019. En 2020, Alpha Trion apareció en la serie animada The War for Cybertron de Netflix, como el mentor fallecido de Optimus Prime y Ultra Magnus, el cual había dejado una valiosa colección de sabiduría conocida como los protocolos de Alpha Trion cuando murió. En sinergia con el lanzamiento de esta caricatura, Alpha Trion también apareció en la continuidad reiniciada de 2019 de los cómics de IDW, buscando en las estrellas artefactos cybertronianos perdidos. En adición a estas apariciones en medios modernos, Alpha Trion hizo una variedad de otras apariciones en las diversas líneas de juguetes de Transformers durante la década del 2010, incluyendo figuras transformables como no transformables, más notablemente, un muñeco basado en su apariencia en la caricatura original en la línea de juguetes de Transformers Legacy en 2022. En 2024, Alpha Trion apareció en la película de Transformers 1, en donde fue doblado por Gerardo Reyero. En esta versión de su historia, Alpha Trion y los Primes eran los gobernantes de Cybertron, quienes defendieron el planeta en contra de las fuerzas invasoras de los Quintessons, hasta que fueron traicionados por su ayudante, Sentinel, para poder usurpar su gobierno. Él sería descubierto y reactivado tiempo después por un grupo de mineros, quienes buscaban la pérdida matriz de liderazgo. En retorno, Alpha Trion les enseñó la verdad y les entregó a los jóvenes robots nuevos engranajes de transformación para poder exponer las mentiras de Sentinel y derrocar su corrupto gobierno. Sin embargo, Trion sería capturado y ejecutado por Sentinel, pero en la muerte, su espíritu se le aparecería a un moribundo Orion Pax, a quien le entregó la matriz de liderazgo, convirtiéndolo en Optimus Prime. Un nuevo juguete de Alpha Trion fue lanzado en la línea centrada en los Primes de 2025, Age of the Primes.
Transformándose en una nave espacial, su diseño de modo robot se basa estrechamente en su versión más joven vista en la caricatura original, y vino con el pacto de Primus y la pluma. Su historia ha cambiado mucho, pero sea donde sea su siguiente aparición, él seguirá siendo una figura clave en la saga de los Transformers y en su lore en constante expansión. Y así es como terminamos el archivo Sigma número 100, gracias por apoyar el canal todo este tiempo. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers u obtén acceso anticipado al convertirte en miembro del canal. Este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente.